Candidato Rodríguez Calderón, buenas noches. Tanto en su plataforma como en su página oficial, en entrevistas y declaraciones, ha dicho una y otra vez que usted quiere eliminar el salario mínimo. Sí. Será por eso que en las redes sociales salario fue la segunda palabra más utilizada en las preguntas dirigidas directamente a usted para este segmento. Déjeme tomar una conversación que hubo en Facebook sobre esto del salario mínimo, en donde lo que preguntaban y decían, ¿cómo se va a defender un trabajador frente a un empleador que quiera pagarle menos de lo que hoy es el salario mínimo, que de por sí es insuficiente, y eso lo sabemos todos? ¿Cómo se puede defender? Quiero arrancar con esa pregunta, porque es de ellos, es de las redes sociales. Un trabajador que dice, si él me quiere pagar 40 pesos diarios, ¿qué arma tengo yo para decirle, pues órale? No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios. Ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo, propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12,500 pesos, no 10,500, 12,500 pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos. Perdón, usted sí propone eliminar el salario mínimo. Dije, podemos ver la página, podemos ver su página. Es su segunda propuesta, dice eliminar el salario mínimo. Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te lo estoy diciendo, crecer el ingreso básico. Y es nada más que el salario mínimo está en la Constitución. Bueno, eso lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo eso, que es una falacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. Yo gobernando me doy cuenta que las cuotas que cobra son a partir del salario mínimo y eso evidentemente limita la posibilidad de ir creando infraestructura de primer mundo. El Seguro Social debe ser una institución que dé servicio a la comunidad de primer mundo, no la da por esa complicidad que existe del salario mínimo. El salario mínimo nadie lo gana en este país, evidentemente es algo que tenemos que cambiar. Perdón, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimos millones de mexicanos ganan 1 o 2 o 3 salarios mínimos. Así los tienen inscritos los patrones y eso tiene que terminarse porque evidentemente hoy no puede ser justo que una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de 1,800 pesos mensuales, que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con 1,800. Pero bien, aquí déjame explicarte, en términos económicos, no podemos, nosotros tenemos que sacar adelante el país cuando la gente tenga más dinero en la bolsa. Y para la única forma de que la gente tenga más dinero en la bolsa es liberar el ingreso que tiene hoy limitado, precisamente en base a esa complicidad que existe entre el patrón y el gobierno en el término de salario mínimo. Todas nuestras instituciones de servicio básico están totalmente colapsadas. El Seguro Social está totalmente colapsado. ¿Eso es culpa del artículo 123 de la Constitución que establece el salario mínimo como un salario mínimo de bienestar para los mexicanos? Sí, porque no es el salario el que paga la gente. Lo hicieron nada más para las cuotas obreros patronales. Existe la evidencia porque hoy los ingresos que tiene el Seguro Social o que tienen las instituciones básicas no son las adecuadas para dar un mejor servicio. No nada más te diré que el salario mínimo, cuando se tiene en condiciones de ingresos en los municipios, las cuotas, por ejemplo, de multas o de infracciones están basadas en el salario mínimo. Bueno, eso ya también ya cambió, constitucionalmente cambió ya de hecho está prohibido utilizar, perdón que se lo diga, la Constitución dice que está prohibido utilizar el salario mínimo como una medida para multas y esas cosas. Siguen existiendo esas cuotas. Bien, pues es inconstitucional. Lo último, bajar IVA e ICR, que usted es el que más quiere bajar impuestos de los cuatro que están aquí. Así es, y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo... Réplica 1 de 1 para Andrés Manuel López Obrador. Sí, el problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal en que MIT ha estado participando, no ha habido crecimiento. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4%,
y en México 2%. Pero esto es 30 años. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Es un fracaso la política económica. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, adelante, candidato. Muchas gracias. Yo quiero hablarle a las mujeres, porque hoy las mujeres en México, de manera verdaderamente injusta, por hacer el mismo trabajo y con la misma capacitación, en promedio ganan 30% menos que los hombres. Yo me comprometo a que cuando yo sea presidente, eso se va a acabar. Voy a hacer cumplir lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que es clarísimo. A trabajo igual, salario igual. Las mujeres van a contar conmigo. Gracias, candidato. Primera réplica del candidato Rodríguez Calderón. Adelante, candidato. Mira, al bajar el ICR y el IVA, automáticamente la gente tendrá más dinero. Vamos también a proponer que se incremente el reparto de utilidades del 10% al 15%. Eso va a potenciar el desarrollo económico de México y evidentemente aquí tiene que haber una condición que permita que el mexicano decida, ¿no? Porque quienes han resuelto que no se haga son los tres partidos que están aquí porque no toman decisiones. Gracias, candidato. ¿Alguien tiene una réplica más en este segmento? Candidato Anaya, por favor. Tengo otra propuesta muy concreta. Bajar el precio de la gasolina, que hoy es injustamente alto. Cuando la gente va a una gasolinería y compra un litro de gasolina magna, paga en promedio unos 18 pesos. De esos 18 pesos, 6 pesos son impuestos, fundamentalmente un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Yo me he comprometido públicamente, y hoy lo reitero, a bajar ese impuesto para que baje el precio de la gasolina, porque es lo justo. Gracias, candidato. Le queda réplica al candidato López Obrador, que ya me la pidió. Candidato, adelante. Bueno, nada más para decirle al señor Mitt de que si fuese así como él lo plantea, pues los capitalinos no nos estarían apoyando. ¿Sí? Y pobremente, sin presumir, estamos ahí 4-1 en la capital de la República en cuanto a intención de voto. Y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos aumentaron el precio. Falso. Ellos fueron los del gasolinazo, Eso es estos falso. que tengo aquí. Absolutamente. Gracias, candidato López Obrador. Ya que su propuesta específica en estos nuevos programas sociales que quieren crear, que quieren aumentar, sí va a impactar de verdad en la pobreza por ingresos, que es la que todos los otros programas parecen no han podido afectar. ¿Qué evidencia, qué dato, qué país lo ha hecho, qué municipio es piloto? Por sorteo, arranca José Antonio Meade. Adelante, candidato. Gracias, Carlos. Yo fui secretario de Desarrollo Social y durante mi gestión 2014-2016 salieron 2 millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza moderada, que se llama, como de la pobreza extrema. 2 millones. Y eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante, y eso es lo que recomienda la Coneval, que la Estrategia Nacional de Inclusión siga hacia adelante. Y eso implica que nosotros resolvamos un problema estructural. Quienes nos están escuchando sabrán, en México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la preparatoria. Ahí está nuestro principal problema. Mientras no corrijamos el tema educativo, mientras en México no trabajemos para que todos los jóvenes terminen la preparatoria, nos va a costar mucho trabajo que un empleo, que es la única forma de fondo de resolver el problema, resuelva el entorno de oportunidades que necesitamos. Y para que terminemos la preparatoria hay que hacer varias cosas. ¿Cuál es la evidencia, el dato que su propuesta de apoyo de tal, que es básicamente el IBU, puede funcionar mejor que otras cosas que hemos tenido en México que no han funcionado? Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado. Pero yo quiero un gobierno que además haga una verdadera acción social. Y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Primero, infraestructura básica. Muchísima gente que hoy nos está viendo no tiene agua potable en su casa todos los días. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI. Segundo, política de ingreso. Ahí entra el ingreso básico universal. Tercero, educación de calidad. Cuarto, salud.
Y la clave del sistema es no usar los programas sociales para controlar políticamente a los pobres, sino realmente para que puedan superar la condición. Ahora me tocará hacer algunas repreguntas, pero candidato López Obrador, usted propone uno nuevo que tiene que ver con el de los jóvenes, con las becas a los jóvenes, y doblar uno de hace mucho tiempo, que es el de los adultos mayores. Ayúdame a entender por qué esto de verdad va a cambiar los números de pobreza que no han cambiado en el país en tanto tiempo y nuestros porcentajes de desigualdad. ¿Qué evidencia tiene para decir ahora sí esto va a cambiar los números en México seriamente? Lo que va a moderar la indigencia y la opulencia, como diría Morelos, es el combate a la corrupción, acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. Ahí en esos países la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. O sea, solo unos cuantos acumulan fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Pero entonces, la pobreza no es estructural, no es de un sistema económico, sino es causada por la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. O sea, ese es el principal problema. Ahora, ¿cómo llevar a cabo acciones para combatir la pobreza? Acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de bienestar. A mí me toca y tengo el gran orgullo de haber iniciado el programa mejor evaluado, que es el del apoyo a los adultos mayores. Ese salió de esta cabeza y de este corazón. El mejor programa social de los últimos tiempos. O sea, no presumo, pero creo que eso es muy importante. Y ahora vamos a darle atención especial a los jóvenes, que se les ha cancelado el futuro. Y eso va a cambiar los números de Van a cambiar las cosas. Gracias. Candidato. Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado lo que hoy México es, hay que apoyarlos. A la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos. Hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay 6.800 acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal, y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar. Candidato Mito, nada más quiero regresar a esta parte. Es cierto que hubo 2 millones de pobres extremos menos, pero también sabemos de esa fragilidad porque la inflación, un poco de inflación, una distracción de inflación y a lo mejor vuelven a hacerlo, porque no se arregla un problema de ingreso. Por eso le pregunto, en esto que usted ofrece, que se llama Avanzar Contigo, si no me equivoco, ¿qué evidencia tenemos que esa sí va a cambiar el problema de ingreso que causa pobreza en el país? Adelante, Carlos. El problema de fondo es justamente que somos un país en donde no hemos terminado el ciclo para que todos los mexicanos terminen la preparatoria. Y eso hace muy difícil conseguir un empleo formal. Tenemos que hacer todo lo necesario para que se termine la preparatoria, que llegue agua a tu casa, que tengas drenaje, que haya un buen transporte público, que tengas resuelto tu problema de salud, que tengas resuelto tu problema de alimentación. Si vamos resolviendo todo eso, vamos a ir moviéndonos hacia que se termine la preparatoria y si se termina la preparatoria, vamos a mover a México un mejor entorno de oportunidades. De los Tiempo, candidato. Por alusiones quiere intervenir en este momento. Candidato Anaya. Yo qué culpa tengo de que estén ustedes empatados. Andrés, empatados hasta 70,000 pobres. Hasta abajo. Sobre tu conciencia. Hasta abajo y piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues, estén desesperados, pero serénense. No. O sea,